¿Por qué cuando supuestamente la batería es nuevo, por qué utilizamos otra batería? Correcto. ¿Por qué no podemos probar, por qué no activamos el sistema con esta batería? Esta batería, lo que tú acabas de decir es correcto. Está seco, está selladita. ¿Ya? Tiene una carga interna, pero es para que no se sulfate el sistema. Entonces, para que tú puedas utilizar, tienes que activarlo. Y para activarlo hay un procedimiento y para eso está aquí internamente esta ficha. ¿Ya? No es agregar agua, porque los clientes que lo llevan y le echan agua, malogran la batería. ¿Ya? Hay que agregar agua acidulada en la proporción que me va a indicar aquí el manual. Y eso lo hacen solamente en los centros autorizados de activación de batería. Meten el equipo en un banco, miden cuánto está la acidez, le agregan el agua y de acuerdo a ello le van a activar. ¿Ya? Si le echas agua, se malogra. Es más, esto debe mantenerse selladito hasta el momento que lo van a activar. Si lo abres, entra el oxígeno y se malogra la batería. ¿Ya? Al cliente le vamos a mandar prácticamente con batería seca. Batería seca. Esa batería Tenemos una de Wilson que está activada. hay que mandarle una que está activada. ¿Me puede traer esa porque la pongo con esa? Y esa que se queme. Correcto. Sí, mejor. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros traemos otra batería, porque esa está desactivada. Es una muy buena batería y es una batería, mira lo que dice acá, mira. La marca de la batería que es, mira. ¿Ah? Es una batería Caterpillar, la mejor que puede tener la máquina. Pero si yo le echo agua, lo malogro. ¿Ya? Hay que hacer la activación correcta de la batería. ¿Estamos ahí? ¿Otra pregunta? Claro, pero tiene que ser en un centro autorizado. Los que saben, mejor dicho. Que no le damos el activado porque eso influye en otro costo. A nosotros nos cobran por hacer eso. Yo pienso que debemos incluirlo en el costo total, ¿no? Así le evitamos problemas al cliente. Como les cuesta $100 más y el cliente a veces pide rebaja, ya le mandan así nomás, que el cliente dice, se termina ensartando porque al final es una muy buena batería y es costosa. Es una batería que está muy cara. Y terminan poniendo una batería china, pues que al final no presta la misma garantía para una máquina como esta. Conecta el combustible. Vamos a darle la... Ya llévate la otra, pues. Ahí está. Una vez que ya se activa, se colocan los taponcitos y los respiradores de los gases. Está bien. Llévatelo el otro. Este aquí faltó colocar. Este generador ya viene con todos los líquidos de fábrica, ya viene con el aceite y con el nivel de refrigerante en el nivel adecuado. Lo que sí es una recomendación vital es por el periodo de rodamiento, esto debe ser cambiado a las primeras 50 horas. Solamente estamos hablando del aceite y los filtros. Ese aceite que viene de fábrica debe ser cambiado a las primeras 50 horas, ¿ya? Ahí están los niveles. Nivel mínimo la primera muesca y el nivel máximo pues la parte que está más arriba. Debe ser cambiada a las 50 horas junto con los filtros y luego de acuerdo a ello tú vas a elaborar tu plan de mantenimiento a las 250 o 300 horas como máximo, donde ya vas a realizar todos los cambios. Ya 50 horas cambiamos el aceite, cambiamos filtros tanto de aceite como de petróleo. El refrigerante lo vamos a cambiar una vez al año, ahí no hay mucho inconveniente.
no es correcto, porque ahí me han comentado, por ejemplo, que esperan las 800 horas o las 1000 horas para hacer el cambio. No es el caso para nuestro motor a combustión diésel. Es siempre mejor consultar con un mecánico. Esto es el mismo motor que va instalado en un camión, que va instalado en un carro, los mismos cuidados que se debe tener, no hay otra cosa, ¿no? El hecho que sea de marca no quiere decir que va a ser indestructible. Es un equipo que requiere su servicio, requiere sus mantenimientos a tiempo. Para purgar este generador lo que tenemos que hacer es colocar el combustible. En este caso nosotros probamos con una galonera, pero en el caso del usuario tiene que estar lleno el tanque, por lo menos superar la mitad. Y estas terminales, los terminales que están aquí de la succión y el retorno, tienen que estar ajustadas acá, ¿ya? Tienen que estar ajustadas. Una vez colocadas ahí, vamos a tener que bombear, en este caso la pera. Siempre todos los motores diésel van a traer un sistema de bombeo del combustible, ¿no? Diferentes formas. Unos tienen acá como esta perita con su palanca, otros tienen un bombín, otros tienen al transversal, y en este caso te trae una pera, ¿ya? Yo imagino que es por el modelo del motor, que necesita menos fluido, ¿no? Una vez que ya llenaste también la bomba, esa es la bombita mecánica, cuando el motor está funcionando, él se va a encargar de hacer circular el combustible. Esta perita simplemente es para el purgado, ¿ya? Entonces nos aseguramos que esté lleno ahí el vaso, y esta perita cuando lo presionamos se pone duro, un poco quedó duro ya. Esto dice que ya se llenó los filtros y ya se llenó el combustible. En este caso se llena automáticamente porque la parte de retorno, si ustedes se fijan, está en la parte de arriba, y todo lo que tú bombeas va a retornar a través de los inyectores y viene al retorno. Entonces una vez que se puso duro acá, quiere decir que ya se llenó el sistema. El sistema está simple, no hay mucho, no hay muchos filtros ahí, sencillo nomás, ¿no? Y en el caso que se ha apagado mi máquina porque me he quedado sin combustible, ahí sí, obligado tendría que aflojar este tornillito y dejar que salga un chorro, y luego aflojar aquí en los inyectores también y darle giro al motor para dejar que caiga un chorro por ellos, y nuevamente ajustar, y estaría listo para arrancar. Ya es simple, bombeamos nada más acá. Una vez que llegó aquí, el sistema al arrancar va a activar la pera que va a hacer circular el combustible por toda nuestra máquina. Muy bien, vamos a darle un encendido, a ver ahí. Ahora. Bajo voltaje, me dice. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando nos sale el evento, ahí podemos ver la V, que es de voltaje, y la flecha hacia abajo. Automáticamente para la máquina y nos sale pulsando el botón ahí, ¿ya? Vamos a ver en el registro. Ahí está el registro. Esta es la lista donde se registran las alarmas. Ahí está la hora y la fecha, y bajo voltaje. Correcto. Vamos a ver ahí al generador. Vamos a encender y vamos a ver en cuánto está el voltaje. Línea neutro, LN. Está en 200 voltios, pero hay una línea que no tiene voltaje. Lo más probable es que esté mal la conexión, ¿ya? No está cambiado, no ha sido probado, y vamos a hacer, imaginen, malas condiciones, ¿ya? Vamos a realizar la conexión. Nos están pidiendo que esté para 380, pero primero vamos a solucionar el tema de la conexión a 220. Ahí nomás, ahí no te preocupes. Venga, conéctalo. Vamos a solucionar ese tema, ¿ya?
Muy bien, vamos a bajarlo acá nada más. Vamos a ver acá la conexión. Quiero que me destapes eso para ver la bornera. Si han intentado hacer el cambio, lo han hecho mal, está mal conectado. Acá tengo uno mejor, seguro. Al parecer una de las líneas no está recibiendo la señal y no está generando ni siquiera los 220, aunque aquí la conexión aparenta estar en los estrella serie, que sería para 380 o 440. No podemos ver los otros números de cable. Vamos a quitar esta tapa y puede ser nada más que haya un error en los números. A veces nos confundimos entre el 6 y el 9, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Dripping like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen.